hemos aprendido que una vez Jesús llega al corazón, ese día el Señor provoca lo que se llama el nuevo nacimiento en la vida del creyente. Amén. Literalmente el Señor crea un nuevo hombre dentro de nuestro viejo hombre, o un nuevo corazón dentro de nuestro viejo corazón. Y ese nuevo hombre, pues por supuesto, es un bebé, es un niño, es un bebé espiritual. Ahora, ¿qué espera alguien de un bebé que acaba de nacer? Sino que crezca. Entonces, podemos crecer, debemos crecer. La Biblia dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Tenemos que crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya nació Cristo en nuestro corazón, pues no deje que su hombre espiritual siga siendo un bebé el resto de la vida. Deje que Cristo crezca en usted. Y tarde o temprano llegamos a conocer al Señor Jesucristo no solamente como nuestro Salvador personal, llegamos a conocerlo como nuestro Señor, amo y dueño, porque aprendemos a dejar que sea Él quien gobierne nuestra vida, aun los asuntos más pequeños de nuestra vida. Amén. Pero si seguimos buscando crecer en Cristo, si seguimos buscando tener una relación más estrecha con Dios, tarde o temprano llegamos a conocerlo incluso como esposo celestial. ¿Cierto o no? Por eso la Biblia habla de la esposa del Cordero, de la esposa del Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado estudiando este año el Cantar de los Cantares, y el libro tiene 8 capítulos. Y ella llega a conocerlo a él como esposo en el capítulo 4. Eso es lo emocionante del Cantar de los Cantares, porque la pregunta es: ¿y después qué? Bueno, en Apocalipsis capítulo 12 tenemos a una mujer. Es un cuadro espiritual, y la mujer está gimiendo con dolores de alumbramiento, dice la Biblia. Nuevamente es un cuadro espiritual, y está por dar a luz al hijo varón, que regirá con vara de hierro las naciones, que va a ser arrebatado para Dios y para su trono, y va a regir con vara de hierro las naciones. Eso está en su Biblia, está en Apocalipsis capítulo 12. Hemos aprendido que una vez hemos conocido a Jesús como esposo y nuestra voluntad ha quedado estrechamente unida a la suya, podemos seguir adelante en nuestro progreso espiritual o no, y podemos llegar a dar a luz a un Cristo maduro en nuestra vida. Luego, eso, si se me permite, es otro nivel de nacimiento de Cristo en nosotros. Por eso necesitamos entender los principios alrededor del nacimiento de Cristo. ¿Queremos dar a luz a Cristo o no? Ya sé que están pensando: ay, eso sí, no sé cómo se hace. Bueno, es muy fácil. ¿Qué tal que en nuestra conducta se vea a Cristo y no nosotros? ¿Qué tal que en nuestra conversación se escuche a Cristo hablando y no a nuestro viejo hombre, que es orgulloso y es insensato? Amén. ¿Qué significa dar a luz a Cristo? Significa ya no que Cristo está en nosotros únicamente, significa que nosotros estamos en Cristo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿No le han dado ganas alguna vez de que llegue el día en el que usted vaya al supermercado, camine por la calle, llegue a su trabajo y la gente diga: yo no sé por qué cuando anda esta persona por aquí no puedo dejar de pensar en el Señor Jesucristo? No porque uno llegue a hacerlo, por supuesto que no, sino porque ya lo hemos dado a luz. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué ocurrió? Esta una cosa que giró alrededor del nacimiento de Jesús cuando Él vino a esta tierra hace 2000 años. Humildad por todos lados. Humildad, pequeñez, pobreza espiritual por todos lados. Así es que creo que es un principio que debemos aprender. Amén. Si vamos a dar a luz a Cristo. Amén. Alguien dirá: pero yo pensé que la única persona que dio a luz a Cristo es María la Virgen. Sí, en lo natural, físicamente hablando. Pero el mismo Jesús dijo un día que estaba predicando en algún lado. ¿Se acuerdan que su madre y sus hermanos estaban allá afuera y mandaron a un discípulo a decirle: oye, dile a Jesús que aquí lo busca su familia? Y llegaron con Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Quién se acuerda que respondió Jesús? Dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y vino la respuesta: todo aquel que oye y hace la palabra de Dios. Esta es mi madre,
mi hermano y mi hermana. Usted puede dar a luz a Cristo. A Jesús solo María la Virgen, el hombre. Pero a Cristo todo aquel que quiera. Todo aquel que quiera. Amén. Pero una cosa tenemos que aprender, es a ser humildes. Veamos el relato. Empecemos en Lucas capítulo 1 verso 26. Lucas 1, 26. Y solo vamos a leer diferentes porciones de Lucas y de Mateo. Lucas 1, 26. Los que están acostumbrados a venir acá vienen con su Biblia. Si usted no trajo una, pues a lo mejor su vecino puede compartir con usted y así todos leemos y somos igualmente edificados. Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora es el sexto mes de haber quedado esperando, ¿cómo se llamaba la mamá de Juan el Bautista? Elizabeth, gracias. De haber quedado Elizabeth esperando a Juan el Bautista. Ese es el sexto mes. Pero el ángel Gabriel fue enviado a Nazaret. Ahora, si quieren saberlo, hace 2000 años Nazaret era una aldea que contaba con 100 habitantes. Hoy es un centro turístico. Un lugar pequeño, un lugar sencillo, un lugar pobre, un lugar insignificante. Y ese es el lugar al que fue enviado el ángel. Dice, a una virgen. ¿Qué sabemos de ella? Sencilla, pequeña, pobre, insignificante. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Por el tipo de ofrenda que ella y José, ya casados, presentaron cuando fueron a circuncidar a Jesús al octavo día al templo. Llevaron una tórtola, y esa era la ofrenda de los pobres que no podían llevar un cordero. Así es que María, la persona más pequeña, sencilla e insignificante, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, una persona común y corriente. La Biblia dice que era carpintero. Bueno, así tradujeron la palabra griega, pero esa palabra puede significar no solamente carpintero, también puede significar una de esas personas que trabajan la piedra, que labran o tallan la piedra. Así es que yo me atrevo a decir que José era un albañil. Él era constructor. De hecho, probablemente, esto ya es especular, ¿verdad? Pero en esos tiempos, ¿quién era el emperador en esos tiempos? Quien quiera que haya sido. La ciudad de Séforis quedaba muy cerquita de la ciudad de Nazaret, y Séforis era un lugar importante. Era más o menos la capital de Galilea en tiempos del Imperio Romano. Acuérdense que una cosa era Galilea y otra cosa era Judea, donde estaba Jerusalén. Y había habido una revuelta en Séforis, y entonces los romanos mandaron a destruir toda la ciudad. Y cuando subió el siguiente emperador, él mandó a reconstruir toda la ciudad. Así es que había mucho trabajo para personas como José. Probablemente por eso es que vivían en Nazaret. Bueno, datos interesantes, ¿no? Bueno, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahora no puedo dejar de recordarles algo que le dije hace como 3 o 4 navidades a este grupo. Amén. Si dejamos un dedo allí y nos vamos a Efesios capítulo 1 verso 6. Efesios capítulo 1 verso 6. El ángel le dijo: salve, muy favorecida. Ahora déjenme buscarles esa misma expresión, muy favorecida, en Efesios capítulo 1 verso 6. Vamos a ver. Leámoslo desde el verso 3. Leámoslo desde el verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La palabra aceptos es la misma palabra para favorecida.
El ángel vino y le dijo a María: salve muy favorecida. Y ahora en Efesios capítulo 1, el Señor nos llama a todos nosotros que hemos sido salvados por la sangre del Cordero, muy favorecidos. Amén. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús que nació del vientre de María es aquel que murió, resucitó, fue hecho omnipresente y todopoderoso, y vino a nuestros corazones a nacer y a llenar nuestros corazones con su presencia, con su naturaleza. Amén. Pero vean toda esta pequeñez. No hay nada de exaltación, de pompa y de circunstancia en este cuadro. Se fue a una aldea pequeñita con la mujer más pequeñita que pudo haber encontrado, desposada. Quiere decir que estaban comprometidos para casarse, aún no se habían casado. Desposada con José, una persona muy sencilla también. Y le dijo: salve muy favorecida. Así es que no importa cuán simples, sencillos y pobres seamos, una vez llega Jesús al corazón, somos las personas más favorecidas del mundo. Pero ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Ella no se llenó de orgullo espiritual. Ay, me vino a visitar un ángel. Y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder Coaj de El Elyon, del Altísimo, te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego le dio instrucciones: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva, la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Y aquí empezamos a ver toda esta humildad que se está desplegando en un acontecimiento, el más importante, ese junto con la muerte y resurrección de Cristo para la historia de la humanidad. Entonces eso nos lleva ahora al Evangelio de Mateo, y allí retomamos nuestra historia en Mateo capítulo 1, verso 18. ¿Saben qué? Me estoy adelantando. Disculpen, pero todavía estamos a tiempo para rectificar. Regresemos a Lucas. Perdonen, no quiero adelantarme. Perdonen, pero disculpen. Lucas 1, sigamos en Lucas. Estábamos en el 38, ¿cierto? Muy bien, verso 39. Lucas 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, ella ya tenía 6 meses de llevar a Juan el Bautista en su vientre. Dice: la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. Y se acuerdan que el Señor profetizó que Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Él fue separado para ser un nazareo para el Señor. Vivió una vida de nazareato. Amén. Y en el retiro de jóvenes estudiamos el poder divino, sobrenatural, que trae la separación y vivir una vida separada para el Señor. La criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y empezó a profetizar. Exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María no iba todavía encinta. Cuando llegó a las montañas de Judea, a la casa de Elizabeth, y el Espíritu Santo vino sobre Elizabeth y sobre Juan, que estaba en el vientre de Elizabeth, entonces el Espíritu Santo vino sobre María, allí en la puerta de la casa de Elizabeth. Allí es donde concibió.
En ese momento concibió. Verso 46. Obviamente el Espíritu Santo vino sobre María y hizo sombra el poder del Altísimo sobre María, y ella empezó a profetizar. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza, la condición humilde, el estado humilde, la pobreza, la debilidad de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y hemos mencionado el hecho de que hay grupos cristianos que pecan de sobredimensionar a María. Pero también hay grupos cristianos que pecan de subestimarla. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Allí concibió María. ¿Y qué está diciendo en esta profecía? Está diciendo: miren qué tremendo es Dios. Escogió a una personita pobre, pequeña y débil, cuando pudo haberse ido a la elegante ciudad de Jerusalén, a los palacios del rey, o a la casa del sumo sacerdote, o al templo, y pudo haber escogido a alguien de la realeza o del clero religioso, y pudo haber trabajado de esa manera, con gente importante, con gente grande, con gente encumbrada. Pero dice: vio la bajeza de su sierva, y dice: esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Reconozcamos nuestra pobreza espiritual y humillémonos delante del Señor. Amén. Y no solamente el Señor Jesucristo va a nacer en nuestros corazones para salvación. Si seguimos así, tarde o temprano vamos a dar a luz a un Cristo maduro en nuestra vida. Amén. Pero vean la humildad de todo esto. Por eso estas cosas están veladas para el que se cree sabio, el que se cree algo, el que se cree entendido e inteligente. Y estas cosas Dios se las revela a los humildes. Humillémonos delante del Señor y vamos a encontrar la gloria. Amén. Bueno, ahora sí podemos irnos a Mateo 1:18. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Obviamente a los 3 meses, cuando nació Juan el Bautista, María, supongo que ayudó a Elizabeth, su prima, en el parto y a asistirla con el bebé recién nacido, y entonces regresó a su casa, regresó a Nazaret. Ella todavía no estaba casada con José. Ahora ellos no estaban viviendo una vida licenciosa ni nada de eso. Amén. Habían leyes y reglas para esta clase de condición, pero ellos estaban listos para casarse. Probablemente María había perdido a su familia. Llama la atención que cuando se tuvieron que ir a censar a Belén, no solo fue José, María también. Lo que significa que tal vez ella ya no tenía padres, tal vez era ella la que tenía que ir y dar su nombre, quién sabe. Algún día lo vamos a saber. Pero dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Cuando María regresó de casa de Elizabeth, regresó con la noticia que estaba encinta. Y José, en vez de armar un gran escándalo, porque él todavía no sabía muy bien qué estaba pasando, él pensó: yo no voy a hacer pública esta noticia, porque la ley mosaica decía que las mujeres que eran encontradas habiendo adulterado tenían que ser apedreadas. Así es que él prefirió retirarse. No sé cuál era el resto de su plan, pero prefirió retirarse y no denunciar a María. Y cuando estaba pensando en esto fue cuando el ángel vino y le dijo: José, le dijo,
no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y siempre hay gente que no cree que estas cosas sean ciertas. Pero cuando el Señor Jesucristo viene a nuestro corazón y nace en nosotros para darnos salvación, entonces entendemos cómo funcionan estas cosas. Amén. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces, bueno, ahora nos vamos otra vez a Lucas capítulo 2, verso 1. Nos vamos de regreso a Lucas. Dios nunca pone toda la información en una misma porción de su palabra. Lucas capítulo 2, verso 1. Y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Pues todo el mundo es porque el imperio romano gobernaba sobre todo el mundo, entre comillas, civilizado de entonces. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ambos eran descendientes de David. José y María tienen dos ancestros en común, a David y a Zorobabel. La genealogía que aparece en Mateo es la genealogía de, ahorita les digo, es la genealogía de José. Y la genealogía que aparece en Marcos es, ¿verdad? Sí, es la genealogía de María, por eso son diferentes. Pero van a encontrar ustedes dos ancestros comunes ahí. Bueno, el hecho es que se fueron, verso 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Igual hay mucha especulación alrededor del famoso pesebre, porque no había lugar en el mesón. A lo mejor el mesón no era un lugar apto para que una mujer tuviera a su hijo. Así es que en esos tiempos las casas tenían cuevas en donde la gente guardaba sus animales. Ahí estaba una cueva probablemente, así es que no crean que fue un ranchito de esos como los que vemos aquí en Guatemala, donde nació Jesús. Debe haber sido una cueva. Y bueno, nació y lo pusieron en un pesebre. Miren qué bonito trono para un rey que acaba de ser introducido al mundo, ¿verdad? Amén. Y seguimos viendo un despliegue enorme de humildad, de humildad. ¿Saben cuál es el peor estado en el que alguien puede caer? Por supuesto, orgullo. En ese ya están todos caídos. Orgullo espiritual. Orgullo espiritual. Y llegar un día a creer que sabemos algo cuando apenas sabemos. Llegar un día a creer que somos algo cuando el único que es algo en nosotros es Jesús. Amén. Y si perdemos el camino humilde y empezamos a llenarnos de orgullo, entonces no vamos a dar a luz a Cristo, a un Cristo maduro, tarde o temprano en nuestra vida. El camino humilde es lo que va a hacer que veamos a Cristo siendo manifestado en nuestra vida. Amén. Ese es el único camino, no hay otro. Así es que vemos su nacimiento rodeado de situaciones tan humildes. Una cueva, un pesebre. Bueno, ¿de qué tamaño tuvo que hacerse el creador de los universos para venir a albergarse en el vientre de una criatura mortal, débil y finita? ¿Lo ven? Amén. Ese es el secreto de caminar con Jesús. La humildad, reconocer nuestra pobreza, hacernos pequeños, porque Él fue el primero en hacerse pequeño para poder ser introducido en esta tierra. Amén. Bueno, y adivinen qué, el anuncio del nacimiento de Jesús no le fue dado a las personas más encumbradas de ese tiempo y de la comarca, porque tampoco fueron los potentados y los ricos y los reyes y los sacerdotes que estaban en Jerusalén a ver a Jesús. ¿Saben a quién le fue dado el anuncio? A las personas más pequeñas que Dios pudo haber encontrado en el camino. Se encontró a unos pastores allá en la ladera de la montaña y a ellos les fue dado el anuncio. Amén. Pero ellos, siendo pequeños, vieron a un bebé pequeño
en un pesebre pequeño, en una cueva humilde, rodeado de padres pequeños y humildes. Amén. Y ellos pudieron ver a Cristo en ese bebé pequeño. Y ellos pudieron salir de allí con gozo, anunciándole a todo el mundo lo que habían visto. Amén, amén. Mi mensaje para nosotros en esta noche tan especial es: llevemos al altar, llevemos a la cruz cualquier gramo de orgullo que todavía tengamos nosotros en nuestro viejo corazón, en nuestra mente carnal, y pidámosle al Señor Jesús que forme su humildad en nosotros. ¿Sí? La humildad es lo único que nos va a hacer ver a Cristo. Y la humildad es lo único que nos va a hacer ir a ese pesebre. Un pesebre era un lugar donde ponían el alimento para el ganado, ¿o no? ¿Por qué lo pusieron en un pesebre? Porque el pan de vida ha sido introducido a esta tierra. Pero solo el humilde, el pobre en espíritu, va a poder discernir dónde se encuentra el pan para poder ir y tomar una porción y ser feliz el resto de su vida. Amén. Gracias a Dios. Así es que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que en esta noche forme un poco más su humildad en nosotros, porque queremos verlo, queremos comer de Él y queremos ver a Cristo siendo manifestado en nuestra vida, de tal manera que podamos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Gracias a Dios. Vamos a ponernos en pie. Le voy a pedir a mi esposa que pase y vamos a orar. Vamos a orar por esto y luego vamos a orar los unos por los otros, pidiéndole al Señor que nos bendiga. Gracias, Jesús. ¿Quieres añadir algo antes? Okay. Gracias, Jesús. Solo quiero leer un versículo que todos nos sabemos de memoria. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabemos bien ese versículo, lo hemos experimentado, porque nosotros creímos un día, amén, que Él mandó a su Hijo por nosotros, y por eso es que estamos con la esperanza de un día llegar a la vida eterna, sabiendo que vamos a habitar eternamente con Él, amén. Pero lo que explicaba mi esposo, tanta humildad que hubo alrededor del nacimiento de Jesús, y cuando Él llegó a nuestro corazón, tuvo que haber humildad también, porque reconocer que Él es el Salvador y que yo soy pecador o pecadora, se necesita bajar o se necesita humillarnos, ¿no es cierto? Amén. Pero yo meditaba en esto, hermanos, el Señor puso en mi corazón esto. Nosotros hemos sido salvos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno, y sabemos que vamos a habitar con el Señor eternamente. Pero todos aquí sabemos que todavía la obra no ha sido completada en nosotros, porque todavía somos gobernados, como dice la Biblia, por el poder que opera aún en nosotros, el poder del pecado, que opera aún en nosotros, ¿no es cierto? Amén. Entonces, hermanos, aquí dice: porque de tal manera, ¿qué muestra de amor la que nos dio el Padre? Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, que ha dado, a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros ya fuimos salvos de la paga del pecado, pero hay cosas en nosotros que todavía necesitan ser salvas, ¿no es cierto? Tenemos que ser salvos de muchas cosas, por ejemplo, el enojo, el odio, probablemente, la falta de perdón, resentimiento, orgullo, cuántas otras cosas. Pero necesitamos ser humildes para que el Señor pueda venir, como vino cuando Él nació y estaba rodeado de tanta humildad. Se necesita reconocer. Y aquí hemos aprendido que cuando Jesús viene a nuestro corazón y somos salvos, cuando Él viene por primera vez a nuestro corazón y somos salvos, Jesús empieza a crecer en nosotros. Amén. Pero cuando Jesús crece en nosotros, nosotros vamos menguando, y hemos aprendido que aquel que crece o ha crecido en Jesús se hace pequeño. Y necesitamos solamente, una persona pequeña, humilde, o que ha aprendido a ser humilde, o que ha dejado que Jesús, que crezca en él, lo haga humilde, puede reconocer y decir: Señor,
Tú diste a tu Hijo, de tal manera me amaste que diste a tu Hijo para que yo no me pierda, ya no de la paga, ya no en el infierno, porque ya soy salvo. Pero Señor, ayúdame a no perderme en mi enojo, ayúdame a no perderme en mi odio, ayúdame a no perderme en esta cosa que me arrastra. Hermanos, esta fecha, la gente sabemos que todo el mundo se pone susceptible y se pone sentimental, pero hagamos los sentimientos a un lado y usemos la razón. Nosotros sabemos que Jesús vino a nuestro corazón, sabemos que Jesús vino a esta tierra, pero un año más, una Navidad más que celebramos por la gracia de Dios, estamos aquí, pero meditemos en nuestros caminos, en cuántas cosas nosotros estamos caminando de las que no hemos sido salvos. De tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, que dio a su Hijo, para que yo ya no me pierda en las cosas que me jalan o que me arrastran o que me gobiernan. Entonces, ¿qué les parece si ahorita le decimos al Señor, he dejado que Cristo crezca en mí lo suficiente como para reconocer que hay orgullo en mí? Solo una persona pequeña puede verse a sí misma. Una persona grande, dígase orgullosa, no puede ver sus propios errores. Si nosotros podemos vernos para adentro y decir, yo tengo esto, Señor, fallé aquí, volví a decir lo que no debía, Señor, hablé de manera incorrecta, etcétera, quiere decir que Jesús está creciendo en mí. Si me puedo ver para adentro, Jesús está creciendo en mí. Amén. Entonces, para que Jesús venga y habite en nosotros, ¿qué se necesita? Humildad. Entonces, ¿qué tal si le decimos, Señor, yo ya vi estas actitudes en mi corazón, yo he visto que hay tanto orgullo en mi corazón, pero necesito que tú vengas y me salves una vez más, ya no de la paga del pecado, sino de mí mismo. Amén. ¿Les parece? ¿Por qué no cerramos todos nuestros ojos allí donde estamos y le pedimos al Señor? Y mientras los músicos tocan, podemos meditar y decirle, Señor, es cierto, ya tú me salvaste de la paga del pecado. Yo ya entendí que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Hermanos, nosotros ya no estamos cantándole, por así decirlo, a un niño en el pesebre. Jesús ya no está en el pesebre. Jesús tampoco está en la cruz. Cantamos que Jesús está sentado en el trono. Amén. Está sentado en el trono al lado del Padre. Entonces clamémosle al Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino un día a un pesebre, sí, que vino un día a una condición humilde, sí, y que un día clavado en la cruz, desfigurado por nosotros, Él pagó el precio. Entonces ya no tenemos por qué seguir perdidos en nuestros pecados. Ya somos salvos, y sin embargo, ¿cuánto cristiano está perdido en los deseos de la carne? Y tal vez piensan, yo ya fallé, ya no se puede, ya hice aquello, hice dos de estas y 4 de aquellas, ya de plano yo no tengo remedio. Hermanos, sí tiene remedio. Mientras tenemos la vida, tenemos oportunidad para arrepentirnos. No se deje, no se abandone, no se pierda en su pecado, no se pierda en la condición en la que pueda estar. Solo dígale, de tal manera me amaste, Dios, que mandaste a tu Hijo para que yo no me pierda. Señor, para que yo ya no me pierda en esta cosa que tengo aquí adentro, en este problema que estoy manejando en mi familia, en mi vida, en mi trabajo. Ayúdame a no perderme y a entender que tú me salvaste un día y me puedes seguir salvando hoy una vez más. Amén. Seamos humildes, seamos sencillos como lo fue María, y digámosle, Jesús, heme aquí, sálvame, heme aquí, rescátame, heme aquí, cámbiame, heme aquí, levántame, heme aquí, ayúdame a seguir caminando, porque mi carrera no ha terminado, porque no he terminado, Señor, porque no he llegado a donde tú me quieres. Sí, ya no voy a irme al infierno. Sí, ya soy salvo. Sí, ya voy a habitar en el cielo contigo un día. Pero no he terminado mi carrera aquí. Todavía hay tanto de mí mismo. Todavía hay tanto orgullo. Todavía hay tanta altivez. Todavía hay tanta soberbia. Todavía hay tantas cosas que a ti no te agradan. Pero Jesús, Señor, como me salvaste el día 1, te pido, sálvame hoy.
una vez más. Sálvame de mí mismo una vez más. Sálvame de este orgullo que no me deja reconocer la condición en la que estoy y enderezar mis caminos. En el nombre de Jesús, levantemos nuestras manos al cielo. Hoy que el mundo entero casi celebra el nacimiento de Jesús, nosotros hoy aquí en un lugar pequeño, en Guatemala, un país pequeño, somos seres pequeños, somos personas sencillas, no somos grandes, por así decirlo, pero tenemos un Dios grande adentro de nosotros. Cantamos hace un rato con solo decir Jesús. Le voy a pedir a Maco que suba. Es tan sencillo, hermanos, como solo decir Jesús. Cuando usted estaba desesperada o desesperado en la vida que tenía antes de conocer a Jesús, solo dijo: Jesús, sálvame. De la misma manera hoy dígale: Jesús, sálvame. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Enciende tu lámpara de humildad sobre nosotros. Alúmbranos. Alumbra nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra mente. Alúmbranos. Alúmbranos, Señor. Bendito, Señor. Y si encuentras alguna forma de orgullo ahí, albergada, escondida en algún rincón, Señor, sácala de allí y límpianos. Llénanos de tu humildad, Señor Jesús. Gracias por darnos la lección más grande de humildad, Señor, que nos pudiste haber dado. Gracias, Jesús.